Imagina que te despiertas una mañana y al intentar levantarte de la cama, sientes que algo invisible te presiona contra el colchón. No es magia ni un sueño extraño. El aire, ese mismo que respiras sin pensar, ahora es 10 veces más denso. De repente, todo cambia. Caminar se siente como atravesar una piscina. Respirar es una lucha constante y hasta el sonido de tu propia voz suena irreconocible. Pero esto es solo el comienzo. ¿Qué pasaría si realmente viviéramos en un mundo donde el aire fuera tan pesado? Las reglas del planeta, las de la vida misma, se reescribirían por completo. En este video exploraremos cómo esta transformación impactaría cada aspecto de nuestro mundo, desde la forma en que nos movemos hasta el clima, la tecnología y, por supuesto, nuestra supervivencia. Prepárate para un viaje a un escenario tan fascinante como aterrador. ¿Estás listo para descubrir este cambio radical y cómo afectaría tu vida? Acompáñame y déjame llevarte al corazón de esta hipótesis que, aunque parece sacada de una película de ciencia ficción, podría revelar verdades asombrosas sobre nuestro planeta y nosotros mismos. Antes de imaginar un aire tan denso que cambie todo, es importante entender cómo funciona el aire tal y como lo conocemos. La atmósfera terrestre, esa capa invisible que nos rodea, está compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno, con trazas de otros gases como dióxido de carbono y argón. Este cóctel perfecto nos permite respirar, protege a nuestro planeta y regula la temperatura. Aunque no lo notemos, el aire tiene peso. Cada centímetro cuadrado de tu cuerpo soporta una presión de alrededor de 1 kilogramo debido a la atmósfera que hay sobre ti. Esta presión es lo que conocemos como una atmósfera y es lo que hace posible fenómenos tan esenciales como el vuelo de los aviones o la formación de nubes. El aire no solo está ahí para que lo respiremos, es fundamental para el equilibrio de la vida en la Tierra. Sin él no habría sonido, ya que las ondas sonoras necesitan un medio para viajar. Tampoco habría fuego, porque el oxígeno es clave para la combustión. En pocas palabras, el aire es el motor silencioso que mantiene el mundo funcionando. Ahora bien, ¿qué sucedería si esta delicada mezcla se volviera mucho más pesada y densa? El equilibrio que conocemos desaparecería, y con él, la forma en que vivimos y experimentamos nuestro entorno. ¿Estás listo para explorar este impactante cambio? Continuemos. Imagina un mundo donde el aire que respiras ya no es tan ligero y fácil de ignorar. Ahora, multiplica su densidad por 10. En lugar de esa brisa suave que mueve las hojas de los árboles, tendríamos un medio mucho más espeso, casi palpable. Sería como intentar moverte a través de un gel invisible, uno que lo envuelve todo. En este nuevo escenario, el aire pesaría mucho más. La presión atmosférica, que ahora es de una atmósfera al nivel del mar, se elevaría de forma descomunal, aplastando con su peso a todo lo que conocemos. Para que te hagas una idea, estaríamos viviendo en un entorno similar al fondo del océano, pero sin agua. Los humanos, los animales, las plantas e incluso las infraestructuras enfrentarían desafíos inimaginables. Por si fuera poco, este aire denso ralentizaría todo, desde el movimiento de las personas hasta los simples sonidos que viajarían de forma más lenta y amortiguada. Las palabras que decimos sonarían extrañas, como si estuvieras hablando bajo el agua. Este es el punto de partida de nuestro experimento mental, un planeta donde el aire ya no es un aliado invisible, sino un peso constante que redefine por completo las reglas del juego. ¿Qué impacto tendría esto en nuestra vida cotidiana y en el funcionamiento del planeta? Vamos a descubrirlo. Si el aire fuera 10 veces más denso, el primer lugar donde sentiríamos los efectos sería en la atmósfera misma. Para empezar, la presión al nivel del mar no solo aumentaría, sería brutal. En lugar de una atmósfera, tendríamos 10. Esto es comparable a la presión que encuentras a 100 metros bajo el agua. Para los humanos, incluso estar de pie sin protección podría ser insoportable. El peso adicional del aire también alteraría cómo interactúa con el calor del sol. Actualmente, la atmósfera permite que la luz solar entre y regule la temperatura del planeta, pero con un aire más denso se atraparía mucho más calor, creando un efecto invernadero extremo. Las temperaturas globales podrían dispararse, convirtiendo
gran parte del planeta en un lugar casi inhabitable. ¿Y el clima? Bueno, olvídate de las suaves brisas y las lluvias pasajeras. Los vientos serían más lentos, pero mucho más potentes debido a la masa del aire. Una tormenta normal se convertiría en una fuerza devastadora y las lluvias caerían como si fueran verdaderos torrentes. Además, el ciclo del agua, desde la evaporación hasta las precipitaciones, se ralentizaría drásticamente, afectando la disponibilidad de agua dulce. Este nuevo aire denso transformaría nuestra atmósfera en una trampa letal, poniendo en peligro no solo a los humanos, sino a toda forma de vida que dependa del delicado equilibrio que conocemos. ¿Cómo podríamos adaptarnos a este cambio tan radical? Vamos a seguir explorándolo. Respirar es algo tan natural que apenas lo notamos, hasta que se convierte en un desafío. En un mundo donde el aire es 10 veces más denso, cada inhalación sería una batalla contra una resistencia invisible. Imagina intentar llenar tus pulmones, pero sintiendo que estás aspirando a través de una pajilla, que además está obstruida. Nuestros pulmones, diseñados para manejar el aire ligero de nuestra atmósfera actual, tendrían que trabajar mucho más. El diafragma, ese músculo que se encarga de expandir los pulmones, se enfrentaría a una presión mucho mayor. Esto no solo sería agotador, sino que con el tiempo podría causar daño físico. Es como si corrieras un maratón con cada respiración, incluso estando quieto. Además, la mayor densidad del aire significa que hay más oxígeno por cada bocanada, lo que, a primera vista, podría parecer una ventaja. Pero en realidad, demasiado oxígeno puede ser tóxico para el cuerpo. Esta condición, conocida como hiperoxia, podría dañar los pulmones, el cerebro y otros órganos vitales. En lugar de ayudarnos, este aire más denso podría ser letal. Entonces, ¿cómo sobreviviríamos? La única solución inmediata sería depender de máscaras especiales o sistemas de soporte vital que regulen la presión y la composición del aire. Pero esto plantea una pregunta aterradora. ¿Podríamos adaptarnos como especie a largo plazo? ¿O seríamos víctimas de este nuevo entorno? Y no solo los humanos estarían en peligro. Los animales, especialmente aquellos con sistemas respiratorios sensibles, enfrentarían retos similares. Por ejemplo, las aves y los insectos, que dependen de un aire ligero para volar, no solo no podrían elevarse, sino que incluso respirar sería un desafío casi insuperable. En este nuevo mundo, la respiración dejaría de ser un acto automático y pasaría a ser una tarea consciente y agotadora. Los días en los que podíamos dar por sentado algo tan simple como el aire limpio habrían quedado atrás. Pero si el simple acto de respirar se transforma en un desafío tan monumental, ¿qué pasa con el resto de nuestras actividades diarias? ¿Cómo afectaría este cambio a la forma en que nos movemos, trabajamos o incluso comunicamos? Vamos a verlo en el siguiente punto. En un mundo donde el aire es 10 veces más denso, moverse no sería tan simple como dar un paso tras otro. Cada movimiento sentiría una resistencia constante, como si estuvieras intentando caminar bajo el agua. Algo tan cotidiano como ir del sofá a la cocina se convertiría en un ejercicio extremo que desafiaría tus músculos y tu paciencia. ¿Recuerdas esa sensación de pesadez al correr con un fuerte viento en contra? Bueno, multiplica eso por 10. Cada paso requeriría más esfuerzo físico, porque el aire denso empujaría en dirección opuesta a tus movimientos. Los humanos, que evolucionamos para movernos en un ambiente con baja densidad de aire, estaríamos completamente fuera de nuestra zona de confort. Esto no solo afectaría nuestra movilidad, sino también nuestra velocidad. Caminar se volvería lento y agotador, mientras que correr, tal como lo conocemos, sería casi imposible. Los deportes y las actividades físicas que damos por sentado se convertirían en desafíos extremos. Imagínate intentar patear un balón, que ahora sería frenado rápidamente por la resistencia del aire. Incluso un simple salto requeriría una fuerza sobrehumana. El transporte también se vería gravemente afectado. Bicicletas, motocicletas e incluso coches enfrentarían una resistencia enorme al desplazarse. Los motores tendrían que consumir mucha más energía para moverse a velocidades mínimas. ¿Y qué hay del transporte público? Los trenes y autobuses tendrían que rediseñarse por completo para poder atravesar este denso obstáculo invisible. Pero no todo serían malas noticias.
Un aire más denso también significa más sustentación, lo que podría permitir a los humanos realizar proezas interesantes. Por ejemplo, con la ayuda de alas artificiales o dispositivos similares, podríamos aprender a planear o incluso volar cortas distancias, ya que la densidad facilitaría la elevación. Por otro lado, esta misma densidad sería el fin de muchos animales que dependen de la ligereza del aire para moverse. Las aves ya no podrían volar, y los insectos, especialmente aquellos de menor tamaño, se encontrarían atrapados en un medio que los sobrepasa. La movilidad de estos seres se vería tan comprometida como la nuestra, afectando directamente los ecosistemas. Moverse en este nuevo mundo no solo sería un reto físico, sino también una cuestión de supervivencia. Adaptarnos implicaría rediseñar todo, desde nuestra ropa, para minimizar la resistencia, hasta la forma en que construimos nuestras ciudades. Pero si movernos ya es un desafío, ¿cómo sería vivir en un ambiente donde incluso nuestra propia voz cambia por completo? Vamos a explorar eso a continuación. En este mundo de aire 10 veces más denso, incluso algo tan básico como nuestra voz sufriría una transformación radical. La razón detrás de este cambio está en la forma en que el sonido viaja a través del aire. Actualmente, las ondas sonoras se mueven a una velocidad promedio de 343 metros por segundo. Pero con un aire más denso, esa velocidad se reduciría considerablemente, haciendo que los sonidos lleguen más lentos y con menos claridad. Tu voz, por ejemplo, ya no sonaría como la reconoces. Los tonos graves se amplificarían, mientras que los agudos se suavizarían o incluso desaparecerían. Esto haría que todos pareciéramos hablar con una especie de eco profundo, como si estuvieras en una cueva o bajo el agua. Además, la densidad del aire amortiguaría las palabras, dificultando que las personas a tu alrededor te entiendan claramente. ¿Alguna vez has escuchado tu voz grabada y te ha parecido extraña? Bueno, en este escenario no solo sonaría diferente, sería casi irreconocible. La comunicación verbal se volvería un desafío, obligándonos a hablar más fuerte o recurrir a otros medios como señales visuales o dispositivos amplificadores. Incluso los animales que dependen del sonido para comunicarse, como las aves o los cetáceos, tendrían que adaptarse o enfrentar serios problemas de supervivencia. Este cambio no solo afectaría a las conversaciones diarias. La música, por ejemplo, sufriría un impacto drástico. Los instrumentos diseñados para emitir sonidos específicos bajo las condiciones actuales tendrían que ser rediseñados por completo. Una guitarra o un piano sonarían apagados y con un timbre diferente. Las canciones que conocemos y amamos perderían su familiaridad, transformándose en versiones lentas y pesadas. Por otro lado, los sonidos cotidianos, como los de los vehículos o las máquinas, también cambiarían. Un simple motor podría sonar como un rugido ensordecedor debido a la amplificación de los tonos graves, y los ruidos fuertes, como explosiones, serían aún más devastadores, ya que las ondas de choque viajarían con una potencia mayor debido a la densidad del aire. En este escenario, nuestra capacidad para entendernos y conectarnos a través del sonido estaría en juego. Adaptarnos no solo implicaría un cambio en nuestras tecnologías, sino también en la forma en que nos relacionamos y percibimos el mundo. ¿Cómo afectaría esto a nuestras vidas diarias? El próximo punto nos ayudará a entender más sobre el impacto global. Si el aire fuera 10 veces más denso, los animales y las plantas enfrentarían desafíos tan extremos como los humanos, si no más. Empecemos por los animales. Las aves, que dependen de la ligereza del aire para volar, estarían entre las primeras afectadas. Sus alas, diseñadas para generar sustentación en un aire ligero, no serían suficientes para levantarlas. Incluso si intentaran adaptarse, el esfuerzo adicional requerido para batir las alas sería insostenible. Muchas especies, especialmente las migratorias, desaparecerían por completo, cambiando para siempre los ecosistemas. Los insectos, pequeños maestros del vuelo, también quedarían atrapados en este aire denso. Algunos, como las mariposas o las libélulas, simplemente no podrían volar, mientras que otros podrían sobrevivir adaptando su forma de moverse. Esto tendría un impacto directo en la polinización, un proceso crítico para las plantas y, por extensión, para nuestra supervivencia.
En el océano, la vida marina que respira oxígeno del aire, como los delfines y las ballenas, también se vería afectada. Salir a la superficie para respirar sería mucho más difícil, ya que tendrían que enfrentarse a una presión atmosférica aplastante. Incluso los ecosistemas acuáticos sufrirían, ya que el intercambio de gases entre el agua y la atmósfera sería mucho más lento, alterando el equilibrio químico. Y ahora hablemos de las plantas. Aunque no lo parezca, ellas también necesitan aire para sobrevivir. En un ambiente tan denso, la fotosíntesis, ese proceso mágico que convierte el dióxido de carbono en oxígeno, se ralentizaría. Las plantas enfrentarían dificultades para captar los gases que necesitan, y sus hojas podrían dañarse bajo la presión constante del aire. Las especies con tallos más débiles o hojas delicadas no sobrevivirían, dejando solo a las plantas más robustas y adaptables. Esto provocaría una reducción en la diversidad vegetal, afectando directamente a los animales que dependen de estas plantas para alimentarse y refugiarse. Además, el ciclo del agua se alteraría. La evaporación sería más lenta, afectando la cantidad de lluvia disponible. Esto no solo afectaría a los ecosistemas terrestres, sino también a los agrícolas. Cultivar alimentos se volvería más difícil, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria global. En este nuevo mundo, las cadenas alimenticias, los hábitats y los ciclos naturales estarían completamente desbalanceados. ¿Sería posible restaurar el equilibrio o estaríamos condenados a sobrevivir en un planeta hostil? En el siguiente punto, veremos cómo este aire denso influiría en el clima. Con un aire 10 veces más denso, el clima del planeta cambiaría de formas drásticas e impredecibles. Todo comienza con el efecto del aire sobre la temperatura. Actualmente, nuestra atmósfera funciona como un sistema regulador. Deja entrar la luz del sol, pero evita que todo el calor escape al espacio. Sin embargo, en esta nueva realidad, el aire denso atraparía mucho más calor, creando un efecto invernadero fuera de control. Las temperaturas globales se dispararían. Regiones ya cálidas, como los desiertos, se convertirían en hornos insoportables, mientras que las zonas más frías apenas mantendrían algo de su frescura. Este calor extremo pondría en peligro a muchas formas de vida, ya que no todas las especies están adaptadas para sobrevivir en ambientes tan cálidos. Por otro lado, el aumento de la densidad del aire también ralentizaría el ciclo del agua. La evaporación sería más lenta, pero cuando el agua finalmente subiera a la atmósfera, las lluvias serían mucho más intensas. Cada gota de lluvia, ahora atrapada en este aire denso, sería más pesada y caería con una fuerza brutal. Las tormentas, en lugar de ser eventos ocasionales, se convertirían en auténticas catástrofes. Además, los huracanes y tifones serían mucho más devastadores. Con un aire más pesado, los vientos acumularían una energía descomunal, causando estragos a su paso. Ciudades enteras quedarían arrasadas, y las áreas costeras serían prácticamente inhabitables. Y no es solo la tierra firme la que sufriría. Los océanos, ya bajo presión por el cambio climático actual, enfrentarían un nuevo desafío. La densidad del aire alteraría el intercambio de gases entre la atmósfera y el agua, haciendo que el oxígeno disponible para la vida marina disminuyera. Esto podría causar la muerte masiva de peces y otras criaturas marinas, afectando directamente a los ecosistemas oceánicos y a las comunidades humanas que dependen de ellos. También veríamos cambios significativos en los patrones de viento. Los vientos serían más lentos, pero al mismo tiempo más intensos debido a la masa del aire. Esto afectaría no solo el clima, sino también la capacidad de dispersar el calor y los gases por todo el planeta. Las estaciones se volverían más extremas, con veranos sofocantes e inviernos aún más gélidos en algunos lugares. En resumen, este nuevo clima sería una mezcla peligrosa de calor extremo, lluvias torrenciales y eventos climáticos impredecibles. ¿Podríamos diseñar tecnologías para adaptarnos a estas condiciones extremas o estaríamos constantemente a merced de la furia del nuevo planeta? La siguiente parte explorará cómo nuestras ciudades e infraestructuras resistirían en este mundo transformado. En un mundo donde el aire es 10 veces más denso, la aviación, tal como la conocemos, sería prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque todo lo que permite que un avión vuele, desde el diseño de sus alas hasta la potencia de sus motores, está pensado para un aire mucho más ligero.
El principio básico del vuelo se basa en la sustentación, que depende de la velocidad del aire alrededor de las alas. En un aire tan denso, el avión tendría que enfrentarse a una resistencia enorme, incluso antes de despegar. Los motores, diseñados para cortar un aire menos denso, simplemente no podrían generar suficiente empuje para vencer esa resistencia. El resultado, las aeronaves actuales quedarían inutilizables. Pero el problema no termina ahí. Incluso si lográramos diseñar motores más potentes y estructuras más robustas, el esfuerzo adicional haría que el consumo de combustible se disparara. Los aviones serían tan ineficientes que cada vuelo costaría una fortuna y liberaría una cantidad absurda de emisiones. Viajar en avión dejaría de ser una opción accesible para la mayoría, volviendo el transporte aéreo algo reservado solo para emergencias o usos militares. Además, el despegue y el aterrizaje serían un desafío monumental. La velocidad requerida para levantarse del suelo aumentaría tanto que necesitaríamos pistas mucho más largas y resistentes. ¿Y qué decir de la seguridad? Cualquier falla en un motor sería aún más peligrosa, ya que la densidad del aire amplificaría los efectos de una caída. Los helicópteros y drones tampoco tendrían mejor suerte. Las hélices, diseñadas para moverse rápidamente a través de un aire ligero, encontrarían una resistencia tan grande que simplemente no podrían girar lo suficientemente rápido para generar sustentación. Los drones, que dependen de motores eléctricos compactos, quedarían completamente inoperativos. Y esto no solo afectaría el transporte de personas, sino también la logística global. Todo, desde la entrega de paquetes hasta el transporte de suministros médicos urgentes, se vería interrumpido. Sin la posibilidad de volar, dependeríamos exclusivamente de transportes terrestres y marítimos, lo que ralentizaría las conexiones entre países y regiones. En este escenario, la humanidad enfrentaría un desafío monumental: rediseñar por completo la forma en que nos movemos por el mundo, o aceptar que gran parte de él quedaría prácticamente inaccesible. Pero la aviación no es la única tecnología afectada. ¿Qué pasaría con otros inventos que dependen del aire? En el próximo punto, exploraremos cómo este cambio impactaría a otras tecnologías esenciales para nuestra vida diaria. En un mundo donde el aire es 10 veces más denso, nuestros edificios y estructuras enfrentarían un enemigo invisible pero implacable. La densidad extrema del aire ejercería una presión constante sobre todo lo que construimos, desde rascacielos hasta puentes. Esto obligaría a repensar completamente cómo diseñamos y construimos nuestras ciudades. Los rascacielos, esos símbolos de progreso y modernidad, serían los más vulnerables. En un aire tan denso, las fuerzas aerodinámicas como la resistencia y el arrastre aumentarían exponencialmente. Incluso una brisa ligera generaría una presión enorme sobre las superficies verticales, haciendo que las torres más altas oscilaran peligrosamente. Los materiales actuales, como el acero y el hormigón, no serían suficientes para soportar estas tensiones. Las ciudades que conocemos estarían condenadas a mirar hacia abajo, con edificios más bajos y robustos que pudieran resistir el impacto de este nuevo ambiente. Por otro lado, los puentes, especialmente los colgantes, se enfrentarían a desafíos similares. La presión constante del aire sobre los cables y las superficies planas podría causar fatiga estructural mucho más rápido que en las condiciones actuales. Los diseños clásicos tendrían que ser reemplazados por modelos más aerodinámicos y resistentes, aunque construirlos implicaría costos y esfuerzos monumentales. Los techos de las casas y edificios también necesitarían rediseñarse. En un ambiente donde el aire ejerce tanta presión, las estructuras planas o mal ventiladas colapsarían con el tiempo. Los diseños futuristas, con formas curvas y materiales ultrarresistentes, se convertirían en la norma para evitar que nuestras viviendas sean aplastadas por las fuerzas del nuevo aire. Incluso algo tan cotidiano como las ventanas sufriría un impacto. El vidrio común no resistiría las tensiones constantes y se rompería con mayor facilidad. Las ventanas tendrían que fabricarse con materiales reforzados, lo que aumentaría los costos de construcción y mantenimiento. Además, la presión del aire dificultaría abrir o cerrar puertas y ventanas, obligándonos a utilizar mecanismos más complejos y sellos herméticos para garantizar la funcionalidad.
El cambio en la densidad del aire no solo modificaría los diseños, sino también los costos de construcción y la forma en que planificamos nuestras ciudades. Las áreas con climas extremos, como zonas propensas a huracanes o tormentas, se volverían inhabitables y la humanidad tendría que concentrarse en regiones más estables. En este mundo de aire denso, nuestras ciudades se verían obligadas a adaptarse o perecer. Pero ¿qué pasa con algo aún más fundamental? ¿Cómo afectaría esto a las fuentes de energía que alimentan nuestra civilización? Vamos a descubrirlo en el siguiente punto. El comportamiento del fuego y las explosiones cambiaría de formas tan sorprendentes como peligrosas. Todo comienza con el oxígeno, el combustible invisible que alimenta cualquier combustión. Aunque podría parecer que más densidad de aire significaría más oxígeno disponible, la realidad no es tan sencilla. La densidad extrema haría que las moléculas de oxígeno estuvieran mucho más apretadas, lo que dificultaría su movimiento y, por ende, la velocidad de la reacción química que da origen al fuego. El resultado, encender una llama, sería mucho más complicado. Los fósforos y encendedores, tal como los conocemos, dejarían de funcionar en muchos casos, y hasta algo tan simple como una fogata requeriría una enorme cantidad de esfuerzo y recursos. Por otro lado, una vez que el fuego logra encenderse, su comportamiento sería mucho más impredecible. En condiciones normales, el aire alrededor de una llama se calienta, se expande y sube, creando ese típico efecto ondulante que vemos en una vela. Pero en un aire más denso, este flujo se volvería mucho más lento, haciendo que el fuego se quede estancado y arda de forma menos eficiente. Las llamas serían más pequeñas, más apagadas y consumirían combustible a un ritmo irregular. Esto afectaría gravemente a industrias enteras, desde la construcción hasta la cocina. Las estufas y hornos tendrían que ser rediseñados para funcionar en estas nuevas condiciones. Y no solo eso, la seguridad también se complicaría. Apagar un incendio sería más difícil porque el aire denso mantendría el calor atrapado, prolongando las llamas. Ahora hablemos de las explosiones. En un aire más denso, las ondas de choque generadas por una explosión serían mucho más potentes. Esto sucede porque las partículas del aire denso transferirían la energía de manera más eficiente, haciendo que el impacto de una explosión sea devastador incluso a mayores distancias. Las explosiones industriales, accidentes con combustibles o incluso fuegos artificiales serían increíblemente peligrosos en este escenario. Las explosiones controladas, como las utilizadas en la minería o la demolición, tendrían que replantearse completamente. Los ingenieros tendrían que calcular cuidadosamente cómo se propagará la energía en un aire más denso, ya que el menor error podría provocar daños catastróficos a gran escala. Y no olvidemos los efectos en algo tan cotidiano como los motores de combustión interna, presentes en coches, aviones y maquinaria pesada. Estos motores dependen de pequeñas explosiones controladas para generar energía. En un aire más denso, estas explosiones serían menos eficientes y los motores sufrirían daños más rápidos debido al aumento de la presión y el calor. La tecnología actual no podría soportar estas condiciones, dejando a muchas industrias paralizadas. En este mundo, el fuego, una de las herramientas más antiguas y esenciales de la humanidad, se convertiría en algo impredecible y peligroso. Pero, ¿cómo afectaría esto a nuestras fuentes de energía y a nuestra capacidad de adaptarnos? Lo veremos en el siguiente punto. El aumento en la densidad del aire tendría consecuencias profundas y sorprendentes en los mares y ríos de nuestro planeta. Aunque podría parecer que los cuerpos de agua no estarían directamente afectados, el equilibrio entre la atmósfera y los océanos es mucho más delicado de lo que imaginamos. Primero, hablemos del intercambio de gases. En condiciones normales, el oxígeno y el dióxido de carbono se disuelven en el agua desde la atmósfera, permitiendo que la vida marina prospere. Pero con un aire 10 veces más denso, este intercambio sería mucho más lento. Los océanos y ríos recibirían menos oxígeno, lo que crearía zonas muertas, áreas donde los niveles de oxígeno serían tan bajos que la mayoría de las criaturas marinas no podrían sobrevivir. Esto afectaría directamente a los peces, los crustáceos y otros animales acuáticos que dependen del oxígeno disuelto en el agua.
Las especies más vulnerables desaparecerían rápidamente, mientras que otras tendrían que adaptarse a condiciones extremas. Ecosistemas enteros, como los arrecifes de coral, se derrumbarían, dejando un vacío ecológico difícil de llenar. Además, la mayor densidad del aire afectaría la evaporación del agua. Este proceso, esencial para el ciclo del agua, se ralentizaría significativamente. Los ríos y lagos tardarían mucho más en reponer sus niveles debido a la disminución de las lluvias, lo que pondría en riesgo las fuentes de agua dulce para millones de personas y animales. Ahora, pensemos en las corrientes oceánicas. Estas corrientes, que son impulsadas por la interacción entre el viento y el agua, también se verían afectadas. Los vientos perderían fuerza y las corrientes que regulan las temperaturas globales, como la corriente del Golfo, se debilitarían o incluso se detendrían. Esto alteraría el clima en todo el mundo, con regiones que se enfriarían drásticamente mientras otras se volverían insoportablemente cálidas. Los ríos, por su parte, también enfrentarían cambios importantes. La mayor presión atmosférica haría que el agua fluyera con más lentitud, afectando tanto a los ecosistemas fluviales como a las actividades humanas. Las centrales hidroeléctricas, que dependen del flujo constante del agua para generar electricidad, producirían menos energía, dejando a muchas comunidades sin una fuente de electricidad confiable. Incluso los mares más profundos no estarían exentos de estos cambios. La densidad del aire afectaría la presión en la superficie, lo que podría alterar los movimientos de las placas tectónicas submarinas y con ello aumentar la frecuencia de terremotos y tsunamis. En este nuevo mundo, los mares y ríos, fuentes de vida y recursos, se transformarían en entornos mucho más hostiles. La pesca, la navegación y hasta nuestra capacidad de acceder al agua potable estarían en jaque. ¿Podríamos encontrar soluciones tecnológicas para mitigar estos efectos o tendríamos que adaptarnos a un planeta más árido y hostil? En el próximo punto exploraremos cómo la agricultura y la producción de alimentos enfrentarían este nuevo desafío. En un mundo donde el aire es 10 veces más denso, el deporte como lo conocemos cambiaría radicalmente. Cada movimiento, cada carrera y cada salto requerirían un esfuerzo monumental. Las reglas del juego ya no serían las mismas, y lo que hoy consideramos logros deportivos extraordinarios se volverían prácticamente imposibles. Comencemos con los deportes de velocidad, como el atletismo o el ciclismo. La densidad del aire crearía una resistencia descomunal, haciendo que correr o pedalear se sintiera como moverse a través de un fluido espeso. Los atletas necesitarían gastar una cantidad enorme de energía solo para avanzar, y las velocidades promedio se reducirían drásticamente. Los récords olímpicos actuales quedarían fuera de alcance, y las competiciones tendrían que ajustarse a estas nuevas limitaciones físicas. Los deportes de salto, como el baloncesto o el salto de altura, también se verían gravemente afectados. El esfuerzo requerido para vencer tanto la gravedad como la densidad del aire haría que alcanzar grandes alturas fuera una tarea casi titánica. Los jugadores de baloncesto, por ejemplo, tendrían dificultades incluso para realizar un salto básico, transformando el ritmo y la estrategia del juego. Y si crees que los deportes acuáticos se salvarían, piénsalo de nuevo. La mayor presión atmosférica dificultaría la respiración de los nadadores, haciendo que la fatiga llegara mucho más rápido. Además, las olas en piscinas y mares serían más intensas, convirtiendo algo tan simple como nadar en línea recta en un desafío técnico y físico. Los deportes de equipo tampoco se librarían. Imagínate un partido de fútbol donde los jugadores se cansan a los pocos minutos de correr. Las estrategias tendrían que cambiar completamente, priorizando la resistencia sobre la velocidad y la agilidad. Incluso el balón, al enfrentarse a un aire más denso, perdería velocidad rápidamente. Los tiros largos se volverían casi imposibles y los pases requerirían una fuerza tremenda. Por otro lado, los deportes que dependen de proyectiles, como el tenis, el béisbol o el golf, tendrían que adaptarse a nuevos materiales y diseños. Las pelotas y raquetas actuales no están diseñadas para un aire tan denso. Los golpes perderían potencia y precisión, y el juego se ralentizaría considerablemente.
Los jugadores tendrían que redescubrir estas disciplinas desde cero. Incluso los deportes extremos, como el paracaidismo o el salto base, cambiarían radicalmente. La resistencia del aire sería tan alta que los paracaídas se abrirían mucho más rápido, pero a la vez las velocidades de caída serían más lentas. Esto podría hacer que algunos deportes extremos sean más seguros, pero también menos emocionantes para los aficionados a la adrenalina. En este mundo, el deporte dejaría de ser solo un desafío físico para convertirse en una prueba de resistencia extrema. La humanidad tendría que adaptarse con nuevos equipos, reglas y formas de competir, pero una cosa es segura: nuestro espíritu competitivo nunca dejaría de buscar formas de triunfar. ¿Qué impacto tendría este cambio en nuestras culturas y sociedades? Lo veremos en los puntos finales. En este mundo de aire 10 veces más denso, la humanidad no tendría otra opción que adaptarse o desaparecer. Las condiciones extremas exigirían un cambio total en cómo vivimos, trabajamos y construimos nuestro entorno. Cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde la tecnología hasta la biología, requeriría una reinvención para sobrevivir en este nuevo escenario. Para empezar, necesitaríamos rediseñar nuestras ciudades. Los materiales actuales no soportarían las tensiones constantes del aire denso, así que se desarrollarían nuevos compuestos ultrarresistentes. Las estructuras tendrían formas más aerodinámicas, con superficies curvas que minimicen la presión y reduzcan el impacto del viento. Las ciudades dejarían de expandirse hacia arriba y se volverían más horizontales, priorizando la estabilidad sobre la altura. Además, la ropa y los equipos personales también cambiarían. Caminar, correr o realizar actividades físicas en un aire más denso consumiría más energía, así que se diseñarían trajes ligeros y presurizados para reducir la resistencia del aire. Estos trajes, similares a los que usan los astronautas, podrían convertirse en parte del día a día, ayudándonos a movernos con mayor facilidad y eficiencia. El transporte sería otro gran desafío. Los coches convencionales, impulsados por motores de combustión interna, serían reemplazados por vehículos más pequeños y eficientes, diseñados para enfrentar la resistencia del aire. Los trenes subterráneos se convertirían en la forma principal de transporte, ya que movernos por la superficie sería cada vez más complicado. En cuanto a nuestra salud, el cuerpo humano enfrentaría presiones nunca antes vistas. El sistema respiratorio, diseñado para un aire mucho menos denso, se vería abrumado. La solución podría venir en forma de dispositivos asistidos, como máscaras con filtros especiales que regulen la entrada de oxígeno y expulsen el exceso de dióxido de carbono. Estas máscaras no solo permitirían respirar mejor, sino que también ayudarían a reducir la fatiga provocada por el esfuerzo constante de respirar en estas condiciones. La alimentación también sería un área clave de adaptación. Con un ciclo del agua alterado y una agricultura menos eficiente, tendríamos que depender de soluciones tecnológicas como la agricultura vertical, cultivos hidropónicos y alimentos sintéticos. La ingeniería genética también jugaría un papel crucial, creando plantas y animales capaces de prosperar en estas nuevas condiciones. Finalmente, nuestra tecnología evolucionaría para adaptarse. Los drones y robots se volverían indispensables, realizando tareas que serían imposibles para los humanos. Las energías renovables, como la solar y la geotérmica, se convertirían en la norma, ya que las turbinas eólicas perderían eficiencia en un aire tan denso. Este nuevo mundo nos obligaría a repensar nuestra relación con el entorno y a desarrollar soluciones que hoy parecen sacadas de la ciencia ficción. Pero, como siempre, la humanidad encontraría la manera de adaptarse y prosperar. ¿Pero qué pasaría con nuestra conexión cultural y emocional con este entorno transformado? Un aire 10 veces más denso no solo transformaría la vida cotidiana y el entorno físico, sino que también sacudiría las bases de la economía global. Las industrias, los mercados y los modelos de negocio se verían forzados a reinventarse para sobrevivir en un mundo donde casi todo sería más costoso y difícil de producir. Para empezar, los costos de transporte se dispararían. En un aire más denso, los vehículos consumirían más energía debido a la enorme resistencia, ya sea por tierra, mar o aire. Las aerolíneas, tal como las conocemos, desaparecerían,
ya que los aviones no podrían despegar en estas condiciones. Esto afectaría gravemente el comercio internacional, que depende en gran medida del transporte aéreo para mover productos perecederos o de alto valor en poco tiempo. El comercio marítimo tampoco se salvaría. Aunque los barcos podrían seguir navegando, el aumento en la resistencia del aire y la posible disminución de los vientos ralentizarían las rutas comerciales, haciendo que los envíos fueran más lentos y costosos. Las economías dependientes de la importación y exportación, como muchas islas y países en desarrollo, enfrentarían grandes desafíos. Además, la producción de energía se volvería un problema crítico. Las turbinas eólicas serían menos eficientes en un aire más denso, y los motores de combustión interna requerirían más combustible para generar la misma cantidad de energía. Esto aumentaría los costos de producción, elevando los precios de casi todo, desde alimentos hasta tecnología. Las industrias basadas en la agricultura y la ganadería estarían entre las más afectadas. La ralentización del ciclo del agua y los cambios en el clima reducirían la productividad de los cultivos, mientras que los animales enfrentarían desafíos para sobrevivir y adaptarse. Esto provocaría una escasez de alimentos, elevando sus precios a niveles insostenibles para gran parte de la población. Por otro lado, las industrias tecnológicas y de innovación podrían florecer en medio de la crisis. El desarrollo de soluciones adaptadas a este nuevo entorno, como sistemas de transporte más eficientes, nuevas fuentes de energía y materiales ultra resistentes, se convertiría en una prioridad global. Las empresas que lideren esta revolución tecnológica podrían convertirse en los nuevos gigantes económicos del mundo. El turismo, uno de los sectores económicos más grandes a nivel global, también se transformaría radicalmente. Las dificultades para viajar harían que los destinos internacionales sean inaccesibles para la mayoría de las personas, cambiando el foco hacia el turismo local. Al mismo tiempo, las nuevas condiciones crearían un tipo de turismo extremo, donde aventureros buscarían experimentar esta versión hostil del planeta. En última instancia, la economía global se enfrentaría a una transición monumental. Algunos sectores colapsarían, mientras que otros emergerían para llenar los vacíos. Pero una cosa es clara: el costo de adaptarse a este nuevo mundo sería altísimo, y las desigualdades económicas podrían ampliarse aún más. Las naciones más ricas tendrían los recursos para innovar, mientras que las más vulnerables enfrentarían una lucha cuesta arriba. ¿Cómo responderíamos como sociedad? ¿Priorizaríamos la cooperación global para superar estos desafíos, o veríamos una competencia feroz por los recursos y la tecnología? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre nuestra capacidad de trabajar juntos frente a un cambio tan profundo. Con un aire 10 veces más denso, la evolución humana tomaría un camino completamente nuevo. Nuestro cuerpo, tal como lo conocemos, no está diseñado para sobrevivir en estas condiciones extremas. Los cambios serían inevitables, ya sea a través de adaptaciones naturales o gracias a la intervención de la biotecnología y la ingeniería genética. El primer cambio sería en nuestro sistema respiratorio. La presión y densidad del aire obligarían a nuestros pulmones a trabajar mucho más, lo que podría provocar un aumento en su tamaño y en la capacidad de absorber oxígeno. Sin embargo, esta adaptación llevaría generaciones, y mientras tanto necesitaríamos dispositivos asistidos, como máscaras que regulen la presión y mejoren la eficiencia respiratoria. Nuestros músculos y huesos también cambiarían. Moverse en un ambiente con mayor resistencia del aire exigiría más fuerza, lo que podría llevar al desarrollo de cuerpos más robustos y musculosos. Al mismo tiempo, la densidad del aire amortiguaría las caídas, reduciendo la necesidad de huesos tan densos como los actuales. El resultado podría ser una forma física más equilibrada, adaptada a estas nuevas exigencias. Incluso nuestros sentidos tendrían que evolucionar. Con un aire más denso, el sonido viajaría de manera diferente, probablemente más lento y con menor claridad. Esto podría llevarnos a desarrollar oídos más sensibles para captar frecuencias específicas o incluso a depender más de otros sentidos, como la vista y el tacto, para percibir nuestro entorno. En cuanto a nuestro cerebro, la evolución podría enfocarse en aumentar nuestra capacidad de resolución de problemas. Adaptarse a un entorno hostil
requeriría una mayor capacidad de innovación y pensamiento crítico. Las comunidades humanas probablemente se volverían más cooperativas, ya que la supervivencia dependería más que nunca del trabajo en equipo y la creación de soluciones conjuntas. La piel y el sistema circulatorio también tendrían que ajustarse. La presión constante y el mayor esfuerzo físico generarían más calor corporal, lo que podría conducir a una piel más eficiente para disipar el calor o incluso a cambios en nuestra pigmentación para protegernos de condiciones climáticas extremas. Por supuesto, la biotecnología podría acelerar estos cambios. En lugar de esperar siglos para que la evolución haga su trabajo, podríamos diseñar modificaciones genéticas para adaptarnos rápidamente. Esto incluiría desde implantes que mejoren nuestra capacidad respiratoria hasta alteraciones en nuestro ADN para optimizar nuestra resistencia física. En este nuevo mundo, los humanos del futuro serían radicalmente distintos de nosotros. Un híbrido entre la evolución natural y las innovaciones tecnológicas, diseñado para sobrevivir y prosperar en un planeta donde el aire es un desafío constante. La gran pregunta es, ¿nos adaptaríamos lo suficiente para seguir siendo humanos tal como nos entendemos hoy, o nos convertiríamos en una nueva especie, moldeada por la necesidad y la ciencia? Un aire 10 veces más denso no solo transformaría la Tierra, sino que también cambiaría nuestra relación con el cosmos. Los viajes espaciales, la exploración de otros planetas y la posibilidad de colonizar el espacio se enfrentarían a desafíos completamente nuevos, pero, curiosamente, este cambio en la atmósfera podría abrir puertas inesperadas en otros rincones del universo. Comencemos con el impacto en los viajes espaciales. Con una atmósfera tan densa, los cohetes necesitarían consumir mucho más combustible para atravesar las capas bajas de la atmósfera. Esto haría que los lanzamientos desde la Tierra sean mucho más costosos e ineficientes. Incluso los diseños actuales de cohetes no serían viables, obligándonos a desarrollar tecnologías radicalmente diferentes, como motores más potentes o bases de lanzamiento situadas en lugares con menor presión atmosférica, como cimas montañosas. Sin embargo, esta atmósfera densa podría facilitar algo inesperado: la protección contra impactos de meteoritos y desechos espaciales. El aire más denso actuaría como un escudo natural, desintegrando objetos antes de que lleguen al suelo. Aunque esto podría ser un beneficio para la Tierra, también significaría que cualquier intento de regresar a nuestro planeta desde el espacio se complicaría. Las naves necesitarían sistemas avanzados de frenado y protección para soportar el calor generado al reingresar a esta atmósfera. Por otro lado, Marte, con su atmósfera extremadamente delgada, se volvería un objetivo aún más atractivo para la colonización. La densidad del aire en la Tierra nos obligaría a buscar alternativas en planetas donde las condiciones sean más manejables. Marte, con menos resistencia atmosférica y menor gravedad, ofrecería un entorno donde las tecnologías actuales tendrían más posibilidades de funcionar eficientemente. Pero no solo Marte sería interesante. Otros planetas y lunas, como Titán, la luna de Saturno, podrían convertirse en candidatos viables. Titán ya tiene una atmósfera densa, pero si logramos adaptarnos a esa densidad en la Tierra, podríamos llevar esa experiencia a colonias en este mundo lejano. Es como si nuestra transformación en la Tierra fuera un entrenamiento para explorar rincones más exóticos del sistema solar. Además, los telescopios terrestres, esenciales para la exploración espacial, enfrentarían problemas importantes. Con un aire tan denso, la refracción de la luz sería mayor, afectando la claridad de las observaciones desde la superficie. Esto impulsaría la construcción de más telescopios espaciales, como el Hubble o el James Webb, ya que observar el cosmos desde fuera de la atmósfera se convertiría en la única forma viable de obtener datos precisos. Por último, la comunicación con otros planetas también se vería afectada. Las ondas de radio, fundamentales para enviar y recibir información desde sondas y rovers, podrían perder fuerza al atravesar la densa atmósfera terrestre. Esto obligaría a desarrollar nuevas tecnologías de transmisión que sean más resistentes a la interferencia atmosférica. Este cambio en la densidad del aire terrestre no solo transformaría nuestro planeta, sino que también redefiniría nuestra posición en el universo. Nos obligaría a repensar cómo exploramos, colonizamos y nos conectamos con otros mundos,
haciendo que la adaptación no sea solo una cuestión de supervivencia en la Tierra, sino un paso crucial hacia nuestro futuro interplanetario. Hemos recorrido un viaje fascinante imaginando cómo sería un mundo con un aire 10 veces más denso, y las conclusiones no dejan de sorprendernos. Desde el impacto inmediato en la atmósfera hasta las profundas adaptaciones que los humanos y la naturaleza necesitarían, este escenario hipotético nos muestra lo frágil, pero también lo ingenioso que puede ser nuestro planeta y nosotros mismos. Primero, vimos cómo el aire denso alteraría completamente nuestra atmósfera, intensificando tormentas, cambiando patrones climáticos y dificultando incluso las tareas más simples como respirar o moverse. Imagínate, un día común convertido en un desafío físico constante. Luego, exploramos cómo los animales y las plantas se verían forzados a evolucionar, con algunas especies luchando por sobrevivir mientras otras prosperarían en este nuevo entorno. Incluso la voz humana cambiaría, sonando más grave y resonante bajo la presión del aire, como si la Tierra misma estuviera marcando un tono diferente. La aviación, como la conocemos, desaparecería, y con ella nuestra conexión rápida con el mundo. Edificios y estructuras tendrían que rediseñarse completamente para soportar las presiones constantes. Incluso el fuego y las explosiones, elementos básicos en nuestra vida diaria e industria, funcionarían de manera diferente o serían casi imposibles en ciertos contextos. Por supuesto, no podemos ignorar cómo el cambio en la densidad del aire alteraría los océanos y ríos, volviéndolos más tranquilos en la superficie, pero más dinámicos en las profundidades. Los deportes y actividades físicas se convertirían en pruebas de resistencia extrema y la economía global colapsaría antes de empezar a adaptarse a esta nueva realidad. Y los humanos, siempre resilientes, tendríamos que evolucionar, tanto biológica como tecnológicamente, para enfrentar este desafío. Desde pulmones más grandes hasta trajes presurizados, encontraríamos formas de sobrevivir, aunque quizás ya no seríamos los mismos humanos que somos hoy. Por último, la relación con el espacio exterior cambiaría radicalmente. Los viajes espaciales serían más complicados, pero quizás este nuevo mundo nos prepararía para explorar otros rincones del sistema solar con atmósferas similares. Entonces, llegamos al momento crucial. ¿Qué parte de este nuevo mundo te parece el desafío más difícil de enfrentar? ¿La lucha constante por respirar, el cambio climático extremo o la desaparición de los vuelos que nos conectan con el resto del planeta? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque al final, estos escenarios nos hacen reflexionar sobre lo que damos por sentado y lo que estaríamos dispuestos a hacer para adaptarnos. ¿Estaríamos listos para un cambio tan radical? El aire que respiramos, invisible y aparentemente inofensivo, es uno de los pilares más importantes para la vida en la Tierra. Sin embargo, como hemos visto, cualquier cambio en su equilibrio puede desencadenar transformaciones inimaginables en nuestra existencia. Nos recuerda lo frágil que es nuestro planeta y lo importante que es entenderlo y protegerlo. Ahora la pregunta es, ¿qué más te gustaría descubrir? ¿Qué otro aspecto de nuestro mundo o del universo te intriga? Este canal está diseñado para explorar las preguntas más fascinantes, esas que te hacen mirar al cielo, al suelo o al aire y preguntarte, ¿y si...? Déjame tu pregunta en los comentarios. Tal vez sea la próxima gran incógnita que intentemos resolver juntos, porque el conocimiento no solo nos ayuda a comprender el mundo que habitamos, sino también a imaginar cómo podríamos enfrentarlo si cambiara. ¿Qué te intriga más sobre nuestro planeta o el universo? Estoy esperando tus ideas.